Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar y este es el episodio número 19 de mi podcast Píldoras del Saber, en el que hablaremos sobre la reforma laboral, que continuará siendo objeto de debate en los próximos días en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Recordemos que el pasado 24 de agosto de 2023, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el segundo texto de reforma laboral, puesto que el primero no logró superar el primer debate durante la legislatura 2022-2023 y por ende fue archivado. El 15 de diciembre del año pasado, justamente la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanzó en su consideración y debate, al punto de aprobar 16 artículos de los 98 que propone el texto original del proyecto de reforma. Después de varios meses de haber iniciado su primer debate, se espera por parte del Gobierno Nacional que en dicha comisión logren terminar la discusión y aprobación del mismo de manera urgente, puesto que el proyecto corre el peligro de hundirse nuevamente, de no alcanzarse su aprobación, por lo menos en un debate antes de que termine la presente legislatura. Ahora bien, me pregunto, ¿es necesaria una reforma laboral en Colombia? Según expertos, es menester que las condiciones laborales se estén actualizando y adaptando a las demandas del mercado. Para esto, es necesario que se tengan en cuenta a las grandes, medianas y pequeñas empresas, también a los sindicatos de trabajadores e incluir sectores económicos que están incursionando en nuevas tecnologías para ampliar el mercado laboral, por estar a la vanguardia en cuanto a los derechos de los trabajadores se refiere. En el caso de Colombia, sobre todo se debe tener en cuenta que son las medianas y pequeñas empresas las que emplean la mayoría de trabajadores colombianos y sobre todo son a ellas a las que más podría afectar de forma negativa una reforma laboral en la medida en que estas empresas no puedan costearla, por lo que una reforma de esta naturaleza en el país podría afectar de manera principal a las pymes y a las MIPYMES. Ahora bien, una cosa es que sea saludable para la economía que se realicen actualizaciones en cuanto al derecho laboral para fomentar el desarrollo económico y social, y otra diferente sería preguntarnos, ¿beneficiaría a la economía la reforma laboral? ¿Permitiría crear más empleos? ¿Empresarios y empleados se verán beneficiados? Para responder estas preguntas, revisaremos los puntos más relevantes del proyecto de reforma. Inicialmente, quiero plantear dos puntos que son los que más han preocupado a la opinión pública, en los que están, por ejemplo, el recargo nocturno, que es una suma de dinero adicional en el salario de un trabajador por trabajar justamente en un horario nocturno, que actualmente está entre las 9 p.m. y las 6 a.m. Cabe aclarar que estos recargos no se consideran horas extras, sino una tarifa adicional al trabajo que se realiza durante esta franja horaria. En Latinoamérica, los países que mayores horas de recargo nocturno tienen son Panamá y Guatemala, con 12 horas de recargo cada uno de dichos países. Colombia y Argentina tienen una franja de recargo de 9 horas, mientras que Brasil es el que menos tiene, con 7. Panamá reconoce el 50% del valor del salario a título de recargo nocturno, que es el más alto de la región, seguido por Colombia con el 35% sobre el salario, el segundo más alto de Latinoamérica y con 3 horas menos de trabajo que en el caso de Panamá. Factores diferenciales como esos repercuten en la competitividad en la región, atrayendo inversión extranjera a aquellos países que, sin sacrificar la remuneración de los trabajadores, son cuidadosos a la hora de no estrangular a los empleadores, a tal punto de hacer nugatorias las posibilidades de contar con utilidades después de gastos y pago de remuneraciones salariales y prestacionales. Entre los artículos aprobados en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, justamente está la extensión del horario nocturno, el cual sería
desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto pondría en aprietos varios sectores de la economía nacional, como el turismo, hoteles, bares, etcétera, que serían los más afectados, corriendo el riesgo de reducir personal y, por lo tanto, antes que ser generadores de empleo, terminarían generando el efecto contrario. Otro punto álgido es el recargo en salarios en días de descanso y feriados. Se propone por parte del gobierno en la iniciativa comentada que el incremento sea del 100%, el cual podría ser implementado de manera gradual por el empleador. De ser aprobada la reforma, se autorizaría inicialmente un incremento del 80%, al año siguiente del 90%, para terminar en el tercer año con un recargo del 100%. Esta medida, sumada al recargo nocturno, podría ser insostenible para medianas y pequeñas empresas. Uno de los capítulos preocupantes de la reforma es el apartado relacionado con los derechos colectivos. Me refiero a los sindicatos, en el que el gobierno trata de darles instrumentalización política. En esta sección se propone prohibir la asociación o pactos entre trabajadores que no son sindicalistas y los sindicalistas. Esto resultaría en que si un trabajador quiere mejoras laborales, entonces obligatoriamente debe hacer su negociación de forma colectiva, es decir, debe sí o sí ser sindicalista, ya que según el texto propuesto no podría negociar autónomamente mejores condiciones laborales. Pero por si fuera poco, se plantea que las negociaciones de los sindicatos con el Ministerio de Trabajo se haga por medio de una comisión por niveles, es decir, que una comisión representa a un sector económico o gremios y negociará sobre dicho sector. El problema de esto es que las necesidades de una empresa pequeña o mediana no son iguales a la de una gran empresa y les sería una carga más tener que adoptar las decisiones de las negociaciones sindicales por igual, sin tener en cuenta que podría ser inviable para algunas empresas y afectar así su funcionamiento. Otro artículo que resulta controversial es el relativo a la huelga en los servicios públicos esenciales. A partir del proyecto de reforma, los trabajadores de empresas de servicios públicos que prestan servicios esenciales como el agua y la energía podrían realizar huelga sin ningún tipo de limitación, afectando naturalmente a los consumidores y usuarios de estos servicios. Es tal el nivel de preocupación por la inconveniente y contraproducente reforma que las voces de diferentes actores no se han dejado de hacerse escuchar y sentir. Para noviembre de 2023, el director del Centro de Investigación Económica y Social FEDesarrollo, doctor Luis Fernando Mejía, anunció que la reforma laboral destruiría más de 300.000 empleos formales, pidiendo replantear el proyecto. A principios del presente año, 2024, sería el propio expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero, del Pacto Histórico, esto es, del partido de gobierno, quien solicitara archivar la reforma laboral, apelando a que se debía esperar a que se recuperara la economía del país, que no pasa por un buen momento. Pero vemos que el gobierno insiste en que se debata este proyecto pronto. Una demostración de esta urgencia fueron las declaraciones del viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, doctor Edwin Palma, quien durante el evento de Encuentro Laboral 2024 del Colegio de Abogados del Trabajo expresó textualmente: aquellos actos colectivos que tengan fines antisindicales, que no se negocien, como dice el Código del Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato o de debilitar un sindicato o de impedir un sindicato, serán sancionados hasta por 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dijo el viceministro. Ante estas expresiones, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, doctor Jaime Alberto Cabal, expresó lo siguiente: no se entiende cómo un funcionario del Ejecutivo anuncia anticipadamente unas penalizaciones claramente desproporcionadas a empresas del sector privado.
No puede normalizarse que los caminos para aprobar una inconveniente reforma laboral sean las vías de hecho, con amenazas inescrupulosas. Y agregó: es lamentable que nuevamente el gobierno, a través del viceministro, vuelva a dar muestras de declarar a los empresarios como enemigos y no como aliados, cuando el 80% de los ingresos fiscales del país en 2023 fue gracias a la actividad empresarial privada. De otra parte, la presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT, doctora Miriam Luz Triana, mencionó, abro comillas, una gran mayoría de la dirigencia de la CGT no fue consultada alrededor de esto, refiriéndose al proyecto de reforma. Y agregó, no hemos participado en absolutamente nada. Nadie ha escuchado nuestras inquietudes. Cierro comillas. El Banco de la República, en su informe sobre el impacto de la reforma laboral, consideró que debido al aumento en los costos salariales, se estima que en el escenario medio, la reforma podría reducir el empleo formal alrededor en 454.000 empleos, equivalente a una disminución del 2.1% de la tasa de formalidad, en un lapso comprendido de 3 a 4 años. Así las cosas, podemos darnos cuenta que las declaraciones tanto de Fedesarrollo, FENALCO y de algunos petristas redomados registran inconformidades, no solo por el texto de la reforma laboral, sino por cómo el gobierno ha llevado las estrategias para la aprobación de la misma. Es evidente que no hay un consenso entre las empresas, el gobierno y los sindicatos, que como mencionamos en un principio es necesario para lograr una reforma justa y que logre alcanzar los objetivos de desarrollar la economía del país. En resumen, como lo señaló el expresidente Álvaro Uribe Vélez hace algunos días, refiriéndose a la reforma laboral, esta acaba con el contrato sindical como mecanismo de solidaridad entre los empresarios y trabajadores, que ayudaba y mejoraba al ingreso de los trabajadores, que también aportaba a la competitividad de las empresas y, por supuesto, al entendimiento entre empresarios y trabajadores como mecanismo de solidaridad. La reforma laboral restringe la libertad asociativa de los trabajadores, obligándolos a un único sindicato y eliminando los pactos colectivos, incitando de paso a un Estado en permanente huelga, sumándose esta reforma a otras reformas del gobierno que llevan a la economía en picada. Pero lo más grave de esta reforma laboral es que frustra el emprendimiento de los jóvenes, que hoy padecen un desempleo de más del 20%. Esta reforma produce pánico a la inversión, desestimulando y truncando la posibilidad de crear nuevos empleos formales. Acaba de paso el proyecto de reformas con empleos juveniles existentes en la actualidad, en sectores como el del entretenimiento, bares, restaurantes, entre otros, al hacer más oneroso el pago de las horas de trabajo nocturno con recargos excesivos, volviendo al país poco competitivo frente a otras naciones de la región. En sentido contrario, debo recordar que hablando de reivindicaciones laborales, fue el Partido Centro Democrático el que con espíritu propositivo presentó en su momento una iniciativa legislativa que se convirtió en la Ley 2101 de 2021, la cual redujo la jornada laboral semanal de 48 horas a 47 a partir de julio de 2023, a 46 a partir de 2024, a 44 a partir del 2025, terminando en 42 horas como jornada máxima laboral a partir del 15 de julio de 2026. Esto sin reducir salarios ni prestaciones sociales a los trabajadores. También hemos propuesto que sectores que carecen de seguridad social, como las plataformas, llámese Uber, Rappi, entre otras,
afilien a sus colaboradores al sistema de seguridad social integral, sin que necesariamente ello implique un vínculo laboral. Proponemos, por su parte, una prima adicional a los trabajadores cuando su sector económico crezca por encima del 4%. De esta manera, trabajador y empresarios remarían en la misma dirección. Como quien dice, no nos hemos quedado en el papel de la simple y llana oposición. Hemos sacado leyes adelante y también hemos hecho propuestas frente a las cuales el gobierno se hace el de la vista gorda y el de los oídos sordos. Por lo demás, ya desde una perspectiva simplemente formal, debo agregar que la reforma laboral acusa con quedarse en un trancón legislativo, pues en la Comisión Séptima, donde se espera se adelante el debate, también están en espera por ser discutidas la reforma pensional que ya fue aprobada en el Senado, por no hablar de otro sinnúmero de proyectos. A lo anterior se sumaría un nuevo proyecto de reforma a la salud que presuntamente presentaría el gobierno nacional con mensaje de urgencia. Con este tipo de mensaje necesariamente tendría que ser discutido en comisiones conjuntas por parte de la Comisión Séptima, tanto de la Cámara de Representantes, repito, ya congestionada, y por la Comisión Séptima del Senado de la República. Este trío de reformas, que han sido de gran polémica nacional y de interés y prioridad para el gobierno del presidente Petro, podrían generar un monumental trancón legislativo, o por lo menos una inusitada congestión, que anticipa, como mínimo, el riesgo de que no se alcancen a debatir, y esto no por culpa del Congreso. Estas vicisitudes habrían dado lugar a una reunión privada en Casa de Nariño, con la participación de algunos congresistas de la Comisión Séptima y, por supuesto, con funcionarios del gobierno, donde seleccionaron qué artículos se excluirían del texto del proyecto. Según los medios de comunicación, se excluyeron todos los derechos colectivos, la asociación sindical, el derecho a huelga y las negociaciones laborales colectivas, pues se habría acordado tramitarlos por medio de un proyecto de ley estatutaria que el gobierno llevaría en la próxima legislatura al Congreso. Lo último que se ha dicho en los medios de comunicación y que hoy tiene con los pelos de punta a la opinión pública nacional es que en medio del afán del gobierno por hacer aprobar sus reformas se habría apelado a mecanismos poco santos u ortodoxos, como lo es manipular la voluntad de los congresistas con entregas de dádivas e importantes recursos económicos que por lo menos ponen en tela de juicio la legitimidad de lo tramitado hasta la fecha, hasta tanto, cuando mínimo, dichos bochornosos hechos de corrupción sean aclarados y superados. Y aunque es claro que con este tipo de situaciones aumenta la incertidumbre de los colombianos, podemos decirles que con lupa examinaremos, como lo hemos venido haciendo, cada una de las disposiciones contenidas en estas nefastas iniciativas, como son la laboral, pero también la pensional y la potencial reforma a la salud que se presentaría en los próximos días. Estaremos listos para debatir en el Congreso de la República, defendiendo a los colombianos, a los trabajadores y también a los empresarios, buscando el equilibrio que en todo caso nos dará un mejor bienestar a todos, sin auspiciar el odio de clases que suele promover el gobierno nacional. Espero hayan sido de su interés estas reflexiones. Muchas, pero muchas gracias por escucharme. Los espero el próximo lunes en nuestra habitual cita semanal. Hasta entonces.